Buenas. Gracias a la invitación al grupo de mieloma múltiple. Yo soy Fernando Alvarado Gómez, ortopedista y traumatólogo, cirujano de columna, y en el día de hoy vengo a hablarle acerca de las lesiones por mieloma múltiple en ortopedia. Este es el temario, cómo vamos a desarrollar nuestra charla. Entonces les traigo a continuación un paciente de 71 años quien consulta por hormigueo a nivel de miembros superiores y es muy importante ver cómo sus radiografías solamente mostraban como unos cambios degenerativos. Ya vamos a ver la importancia que tienen el abordaje de este tipo de pacientes. Recordar en cuanto a la epidemiología que el mieloma múltiple se presenta en una edad promedio de los 70 años, que es mucho más frecuente en hombres y en mujeres en una razón de 3:1, más frecuente en la raza negra que en la raza blanca, y en Estados Unidos en el 2015 se presentaron 29,000 nuevos casos. Es importante recordar en cuanto a la fisiopatología, debe existir una cadena y una relación adecuada en la balanza entre los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que realmente pueden llegar a producir esas lesiones líticas. En cuanto a la presentación clínica, recordar que el 50% presentan dolor de espalda. Esto es tal vez lo más importante, aumenta con los movimientos. Muchos de estos pacientes pueden perder altura secundario a las fracturas patológicas y están asociados al resto de signos y síntomas del mieloma múltiple que lo han visto anteriormente. El 80% de los pacientes pueden llegar a presentar fracturas y realmente, como les mencionaba anteriormente, el dolor de espalda es tal vez ese signo de alerta o de alarma que nos debe llamar la atención. En cuanto a las fracturas patológicas, el hueso más afectado es la columna vertebral, pero también podemos ver afectación de otros huesos, como en este ejemplo, una lesión diaficiaria del húmero, ¿sí? Que puede llegar a producir algún tipo de lesión. Es importante tener varias preguntas y es saber cómo puedo, como médico general, aportar algún tipo de ayuda y participación en la sospecha del mieloma múltiple. Lo más importante es que tenemos la sospecha clínica, la solicitud de laboratorios y posteriormente hacer una adecuada remisión cuando tengamos pacientes con esta patología. ¿Cómo ayuda al ortopedista? Pues el ortopedista tiene una función muy importante en el proceso diagnóstico. Recordemos que muchos de estos dolores llegan a consultas de urgencias de ortopedia. También debemos participar en la osteosíntesis o reconstrucción de las fracturas y un punto muy importante es saber si el paciente requiere algún tipo de fijación profiláctica. Y eso es lo que vemos. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente en el abordaje del estudio imagenológico, recordar la importancia del PET-CT y también del TAC o la resonancia corporal total, que tal vez son los exámenes de elección para el enfoque diagnóstico de estos pacientes con mieloma. Es importante que una vez nosotros tengamos el diagnóstico imagenológico y por laboratorios, debemos empezar a hacer clasificaciones desde el punto de vista óseo que nos ayudan a saber si ese paciente puede llegar a presentar una fractura. Y es como utilizamos esta clasificación teniendo en cuenta el tipo de lesión, el tamaño de la lesión y el tipo de lesiones, si son líticas, blásticas o mixtas, para saber realmente si el paciente puede llegar a requerir algún tipo de fijación. Es importante que utilizamos otras escalas en cirugía de columna, como son el Tomita y el Tokuhashi, que realmente nos aportan un poco más para saber si el paciente requiere ser llevado a cirugía o no. Acá tenemos otras clasificaciones que también utilizamos como el Karnofsky, que es principalmente para saber el estado funcional del paciente y de esta forma clasificarlo. Y tal vez una de las últimas que más utilizamos es esta clasificación que se llama el SINS, donde potencialmente definimos si la lesión es estable, potencialmente inestable o inestable. Y de esta forma hacemos el enfoque diagnóstico e imagenológico y sabemos si el paciente requiere o no requiere cirugía. En cuanto al proceso diagnóstico, pues esta es una mujer de 65 años con una lesión lítica única a nivel del húmero, que fueron solicitados todos sus exámenes y finalmente se confirmó mieloma. Y al tener el diagnóstico de mieloma, pues la paciente fue llevada a una fijación con una placa de húmero proximal. En cuanto a los principios importantes de la cirugía, pues tenemos que tener una intención que es netamente paliativa para el manejo del dolor. Siempre pensar en cirugía cuando sea posible para de esta forma mejorar el dolor y restaurar la funcionalidad de nuestros pacientes. Es importante que las técnicas quirúrgicas varían. Tenemos desde cirugías mínimamente invasivas, la colocación de placas, tornillos, clavos intramedulares, hasta la reconstrucción por mediante artroplastias o endoprótesis de las articulaciones. Acá vemos el ejemplo de una paciente de 78 años con mieloma múltiple ya diagnosticado y dolor en el brazo derecho, donde presentaba una fractura a nivel del húmero. Y esta paciente fue llevada a cirugía con la colocación de una placa más aumentación. Acá vemos otro ejemplo de una mujer de 71 años con dolor y limitación para la deambulación, con una fractura a nivel del fémur, que fue requerido un enclavijamiento a nivel de este fémur. Acá vemos otra paciente ya con diagnóstico de mieloma múltiple de 62 años con una lesión lítica a nivel del húmero
que fue también llevada a enclavijamiento endomedular del húmero. Y vemos otros ejemplos de reconstrucciones ya mucho más severas con lesiones a nivel acetabular, donde permiten hacer diferentes tipos de cirugías o la colocación de prótesis o endoprótesis que nos ayudan a hacer la reconstitución de las articulaciones. Entonces, volviendo a nuestro paciente del comienzo, era el paciente de 71 años con parestesias, hormigueo a nivel de miembros superiores. A este paciente se le solicitó una resonancia donde se observó una fractura patológica a nivel de T1 con compresión medular. Presentaba secuelas también a nivel de su PET secundario a la fractura patológica y este paciente fue llevado bajo nuestro análisis a las diferentes clasificaciones, presentando un SINS de 12 donde potencialmente el paciente era inestable. De esta forma se lleva a un procedimiento quirúrgico, se hace un planeamiento de la cirugía con estabilización de ese segmento. Esas son algunas imágenes intraoperatorias que se logran para reconstituir y vemos cómo logramos hacer una fijación y descompresión en ese punto a nivel de la unión cérvico-torácica, mejorándole los síntomas de dolor y de parestesias al paciente. Entonces, como mensaje final a casa, desde el punto de vista ortopédico, es importante recordar que el 80% de los pacientes presentan fracturas patológicas, que el 50% de esas fracturas patológicas son de la columna vertebral. Es importante hacer un diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y es importante conocer esas escalas que les mencioné anteriormente para saber el valor pronóstico y cuál puede llegar a ser el tratamiento que requieren nuestros pacientes. Muchas gracias por la invitación y la participación en este simposio.